Les habla Darío Palma. Eh, Queremos ya dar inicio a este espacio que llamamos Marketing Engines 2021. Primero que todo, muchísimas gracias por atender esta invitación. Eh, la idea es que sea un espacio de aprendizaje donde vamos a estar haciendo challenging de muchos de los conceptos que que existen alrededor de marketing y de inteligencia artificial y cómo esos dos juegan un papel importante si uno quiere mantener la relevancia. Para quienes para quienes están del lado de la audiencia, este es un evento que está organizado en conjunto entre Google y Grupo DOT. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero entonces básicamente lo que pueden esperar es un espacio de aprendizajes, un espacio de conversación y un espacio donde esperamos que al final se hayan cuestionado de actividades que ustedes estaban haciendo, que creían que se podían hacer, eh, incluso oportunidades que no habían visto porque simplemente no las conocían. Eso es lo que vamos a estar buscando. Alejo, ¿me ayudas porfa con la diapositiva? Marketing Engines, el concepto, Alejo, Marketing Engines y como nosotros lo llamamos el futuro de Web Analytics, nace muchísimo de la idea de que lo más importante para las marcas es ser relevantes frente a sus audiencias. Y el concepto de relevancia toma, digamos, muchísimas formas en las cuales las marcas tratan de mantenerse relevantes. Cuando Internet y los productos digitales empezaron a coger tanta fuerza, se convirtió se convirtieron los productos digitales en una manera en la que yo podía llegar a mis clientes y entender el comportamiento de ellos de una forma como nunca antes se había podido hacer. Y ese es un tema que incluso hoy, al día de hoy, sigue siendo muy potente, pero además sigue siendo muy poco explorado. Existen muchísimas herramientas y muchísimas metodologías y muchísimas maneras que por ancho de banda o por desconocimiento las empresas, las marcas están dejando de lado y que seguramente agregarían mucho valor. Entonces, cuando hablamos del futuro de Web Analytics, significa que sí, vamos a hablar del futuro, pero además vamos a hablar de cosas que se pueden hacer ya, o sea, que en este momento son ejes fundamentales para que una marca mantenga la relevancia frente a sus clientes. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Ahora sí, la siguiente. Mi nombre es Darío Palma, yo soy el gerente de desarrollo de negocios de Grupo DOT. Ahorita les voy a contar un poquito más de Grupo DOT y qué es lo que hacemos, pero voy a estar básicamente fungiendo de host de este evento, voy a estar pendiente de las preguntas. Parte de las reglas que ponemos para este tipo de eventos es que esto se enriquece en la medida en la que sea una conversación y no tanto un monólogo. Entonces, tengan preguntas, los invitamos a interrumpir, a preguntar por el chat, mejor dicho, a enriquecer este evento preparado para ustedes desde lo que ustedes han visto y desde lo que ustedes saben, que seguramente ahí es donde va a estar el poder. ¿Quiénes van a estar como parte fundamental de este evento? Pasamos al siguiente. Va a estar Alejandro Gutiérrez, el Head de Analytics y Cloud for Marketing de Grupo DOT, y nos va a estar acompañando del lado de Google Samuel Yáñez, que es el Partner Manager de la plataforma de mercado de Google. Entonces, va a haber dos speakers con muchísimo conocimiento en herramientas para analítica digital, con muchísimo conocimiento en cómo las marcas han cambiado la forma en la que se volvían relevantes para sus clientes y que además tienen la capacidad, una capacidad muy importante y es bajar esos conceptos que vamos a estar viendo hoy de inteligencia artificial, analítica avanzada, big data, bajarlos a un lenguaje que desde el punto de vista de las marcas, pues sea fácil de entender y fácil de aplicar.
Eso es lo que tenemos esperado. Igual si en algún momento nos ponemos con tecnicismos o si de pronto cruzamos alguna palabra que no sea del todo clara, pues nuevamente los invitamos a que nos interrumpan y a que pregunten. La siguiente, por favor. Del lado nuestro, porque creo que Google pues, es una empresa que no necesita presentación. Google, Grupo DOT es una compañía que tiene enfoque de inteligencia artificial. Es decir, nosotros nos enfocamos en cómo inteligencia artificial o Big Data puede solucionar problemas del mundo real. Esos problemas del mundo real son normalmente muy variados, pero finalmente en lo que nos enfocamos es maneras desde los datos, desde lo que nos cuentan los activos digitales, desde lo que nos cuentan los históricos de transacciones, encontrar historias que permitan que nuestros clientes se vuelvan más relevantes para sus clientes. Ese es el mundo en el que nosotros estamos, trabajamos en diversas industrias, trabajamos muy de la mano con Google, llevamos con Google un partnership que ya va para los 8 años. Eso significa que hemos crecido de la mano de Google, entendemos muy bien las herramientas como parte tecnológica fundamental, pero también como habilitadores de soluciones de negocio. Entonces vamos a estar hablando muchísimo acá de soluciones de negocio, que es el mundo donde en Grupo DOT nos sentimos cómodos y cómo eso se combina con inteligencia artificial. Vamos a la siguiente. Un poquito más de la terminología que nos vamos a estar encontrando. Acuérdense siempre que nosotros, Google Grupo Dot, cuando hablamos de soluciones y de soluciones para ser relevantes y soluciones de marketing engines, el concepto es la generación de valor. Y en esa parte, la generación de valor, nosotros la entendemos como una generación de valor soportada en datos y en machine learning. ¿Qué es la generación de valor? Cualquier cosa que el negocio vea que tiene sentido y que sirve para que cumpla sus objetivos. Eso comienza con encontrar el valor en los datos. Ese sería como el primer paso. El valor en los datos es entender que ustedes como marca, eh, ustedes como marca, denme un segundo que tengo con problemita de... Ya, perdón. Que ustedes como marca han recolectado datos de diversas formas. La idea es entrar, como les dije, a ver cuál es esa historia que los datos están contando, a ver cuál es el valor que existe en los modelos de inteligencia artificial, es decir, cómo esos datos no me ayudan a entender lo que ya pasó y me ayudan a predecir lo que puede pasar en el futuro y combinar esos dos mundos para construir nuevos servicios, es decir, mantener la relevancia puede ser incluso que los datos me cuenten que hay algo que mis clientes están pidiendo que yo no me había dado cuenta y que gracias al valor que estoy recibiendo de inteligencia artificial soy capaz de generar esos nuevos servicios de valor agregado para nuestros clientes. Alejo. Y siguiendo con el tema de terminología, hay algo como para que lo empiecen a pensar desde ya, empiecen a cuestionarse en sus empresas. Eh, Nosotros creemos que tener un enfoque basado en datos es la manera en la que uno realmente aprovecha los activos digitales. Entonces, pregúntense, ¿cuál es el manifiesto y los focos de impacto de datos que ustedes tienen definidos en su organización? Esto puede ser o que no lo han definido, entonces esa sería la respuesta, o que han definido algunos, pero de pronto no están del todo claros. ¿Qué es lo que permite tener un manifiesto de datos? Saber la compañía hacia dónde va con sus datos y saber cómo estamos utilizando los datos para ser relevantes frente a nuestros clientes. Eso tiene cuatro etapas y ya con esto cierro y le dejo la palabra a Alejandro. Una parte es el descubrimiento de valor real, es decir, cuestionarse y decir dónde están los dolores que tiene la compañía y cómo los datos me pueden ayudar a cubrir esos dolores. Típicamente cuando uno habla de mercadeo,
El cliente 360 quiere tener una visión de cliente 360, cómo se comporta de forma omnicanal, cuáles son las temporadas donde seguramente me va a comprar más. Todo eso hay que cuestionarlo y hay que aterrizarlo. Hay que tener una arista de cómo yo entonces voy a utilizar los datos para resolver esas preguntas, que es lo que nosotros llamamos una fábrica de modelos. Ya eso es bajarlo un poquito más al tema técnico, es decir, ok, yo ya sé cuáles son las preguntas de negocio, pero entonces yo ahora necesito saber esas preguntas de negocio, cómo las voy a resolver, cuáles son los marketing engines que voy a estar utilizando para eso. Un tercer componente que es básicamente utilizar herramientas de nube, herramientas como las que nos permite Google. Y un cuarto componente que es el core transformacional. Y eso significa entender que cualquier solución y cualquier idea que uno tenga, de todos modos se va a enfrentar a un entorno cultural complejo donde las personas, si lo están viendo por primera vez, seguramente les va a parecer interesante, pero les va a dar miedo y va a tomar un tiempo para que el tema empiece a dar positivos resultados. Pero entonces, el cuestionamiento desde ya, ¿cuál es el nivel de madurez del manifiesto de datos de su organización? Porque a partir de ahí es que se apuntala el resto de cosas que vamos a estar hablando en estos 45 minutos. La forma en la que esa estrategia de datos luego, después de que está definida, más o menos definida en la cabeza de algunos de los encargados de esta parte del negocio, se comienza a convertir en pasos, en pasos secuenciales y ejecutables. Nosotros decimos que se aterriza a un modelo de madurez. Y ese modelo de madurez tiene estas 5 etapas. Una parte que llamamos la analítica operacional, entiéndanlo mucho como desde el lado técnico, que es el diagnóstico de madurez, el plan de medición. O sea, yo tomo los activos digitales de una marca y empiezo a entender cuáles son los puntos realmente que yo quiero saber de cómo mi cliente está interactuando conmigo. Y con eso empiezo a marcar. Entonces, imagínense que es ya convirtiéndolo en herramientas, cuando hago el plan de medición y activo Tag Manager y sé cuáles son los eventos de Tag Manager que me van a estar llegando. Cuando llego a la segunda etapa, empiezo a hacer unos cuestionamientos muchísimo más profundos, que van más de la mano de entender a cada uno de esos usuarios cómo es que se está comportando con mis activos digitales. Ya los marqué y ya esperé que la marcación surtiera un tiempo y entonces empiezo a ver cuáles son los resultados y empiezo a hacer visualizaciones sobre ese comportamiento. Y empiezo a encontrar insights y empiezo, que este punto a mí me parece particularmente chévere, empiezo a hacer A/N testing. Empiezo a ver cómo mis productos digitales tienen mejor recepción cuando yo estoy trabajando, perdón, cuando los despliego para mis usuarios. Y cuando ya he cubierto esas dos partes, llego al punto número 3 y hago analítica de medios. Y en esa analítica de medios, los cuestionamientos empiezan a ser mucho más duros y empiezan a hacer preguntas más desde el punto de vista de la marca, es si yo realmente estoy haciendo mis inversiones para que la gente me conozca como yo las debería hacer. Y fíjense que todo esto es ni siquiera, o sea, esto todavía no es el futuro, que es como se llama el evento. Esto es lo que existe hoy. Y en lo que existe hoy, lo que nosotros vemos es, hay un interés muy grande en arrancar por acá, algunas empresas que están acá, pero en el punto 3 hay muy pocas que han llegado a ese momento, a decir, ok, yo tengo un journey de clientes, pero entonces realmente quiero contrastarlo con datos y quiero saber cómo mis clientes se están comportando desde mis activos digitales, pero entendiendo todos mis clientes con todas sus interacciones. Y voy a tener en cuenta mis campañas multicanal, es decir, lo que tenga online e idealmente lo que tenga offline, y voy a construir modelos de atribución y voy a saber dónde es que estoy yo siendo más relevante en el punto de mi cliente. ¿Cuál es el desafío que hay en este momento si uno no se enfoca acá? Pues el desafío que hay en este momento es que hacer remarketing sigue siendo una de las estrategias preferidas, pero ya dejó de ser una de las estrategias más eficientes. Y el crecimiento de ad blockers pues hace que esto básicamente implique que yo estoy perdiendo relevancia frente a mi cliente. Y hay formas de sortearlo, porque hay muchas otras estrategias que uno puede construir a partir de los datos, muchas otras estrategias que se pueden cumplir si yo he sido muy juicioso marcando mis clientes y conociendo mis activos digitales actuales.
Entonces, eso nos deja en la parte de modelos de atribución. Es el primer cuestionamiento. Es el cuestionamiento, ¿tú de verdad estás poniendo la plata en los medios adecuados para tener los mejores retornos? Y cuando ese cuestionamiento está listo, ya entonces empieza uno a hablar de analítica predictiva y prescriptiva. Y entonces yo ya tengo mi entendimiento de dónde soy más relevante con mis clientes, tengo mi entendimiento de cómo ellos se comportan conmigo a través de mis activos digitales. Pues bueno, pues yo ahora voy a ir un paso más allá y voy a aplicar teorías tradicionales de mercadeo inyectadas con superpoderes de inteligencia artificial, y entonces voy a hacer análisis de canasta con inteligencia artificial, es decir, que entienda los datos de todo el mundo, que esté basado en el journey real construido por datos de mis clientes, y voy a enriquecer eso para saber ellos realmente cuáles son los productos que yo le entrego, que son los que le agregan más valor. Y voy a construir segmentos dinámicos, es decir, segmentos vivos que no parten de únicamente lo demográfico, sino que parten del entendimiento del contexto de la gente. Y entender que incluso si Darío Palma es la persona a la que yo ya tengo identificada, porque tengo acá el user journey y tengo su análisis de canasta y tengo el modelo de atribución para llegarle a él, seguramente Darío se comporta diferente cuando está en horario laboral y cuando no está en horario laboral. Entonces necesito entender cómo ese segmento dinámico vive. Y eso lo puedo hacer ahí y empezar a hablar de modelos de retención y de churn. Todo esto, fíjense, es el poder de lo que se puede hacer en este momento. O sea, este sigue sin ser el futuro. Esto es lo que ya se puede hacer, solo que es enredado y tiene un camino de adopción, que es lo que ha evitado que se convierta en una práctica generalizada. Pero pues, básicamente, esto es a lo que le apuntamos cuando hablamos del modelo de madurez. Listo. Entonces, finalmente, ¿dónde viven los marketing engines? Donde puedo yo lograr, en el último nivel, ya en la analítica prescriptiva, lograr toda esa integración de datos, de fuentes de datos, de información, de insights sobre el cliente, para poder pasar a ese siguiente nivel, donde mucho del marketing que hoy hacemos puede ser automatizado. Y cuando hablamos de automatización, no nos estamos hablando únicamente de que puede ser su puja automatizada, los segmentos, las listas de remarketing, sino que incluso el mismo performance de las campañas, los copies que utilizamos, las piezas que utilizamos, y ir más allá de programática, pueden ser elementos que viven por sí mismos y que se automatizan, se mejoran constantemente a medida que tenemos pues más información sobre todo el panorama completo de los usuarios. Pero para llegar acá, ahí sí, Darío, porfa, ayúdame con la siguiente. Necesitamos tener muy bien ubicados cuáles son nuestros fundamentales, como les decía ahorita Darío. Esos fundamentales que me permiten tener todos los elementos básicos necesarios para arrancar a probar, a ver qué puedo probar en cuanto a modelos de segmentos, en cuanto a modelos de audiencias, de personalización, etc. ¿Cómo hacemos para después pasar entonces de esos fundamentales donde probablemente muchos de nosotros ya estamos? Si quieres me ayudas, Darío, con la siguiente. Pues tenemos que comenzar a poner elementos de automatización y mezcla de fuentes de información sobre todo esto que estamos viendo acá. Entonces, que el análisis de canasta, que el user journey no vivan de forma separada, sino que yo pueda hacer relaciones inteligentes entre lo que consumen mis usuarios, finalmente afecta también la forma en la que esos usuarios van a consumir, bien sea mi página web, mi aplicación, los mismos medios sobre los que estoy exponiendo a esos usuarios, es decir, todo lo que pasa en redes sociales, en SEM, en Marketing Automation, es decir, en email marketing, cómo hablo yo desde SEO, los contenidos que estoy poniendo, cómo hace todo esto relación para que ahí sí, esa cajita amarilla que ustedes ven ahí, que son los modelos donde se integran todas las fuentes de datos y donde pasa toda la magia como decía ahorita Darío, de la inteligencia artificial, tenga sentido. Estos modelos, y es parte de la conversación y la razón por la cual quisimos darle el nombre de Marketing Engines a este evento, muchos de ellos ya viven de forma nativa en GA4, y eso es una de las razones también por las que está invitado Samuel, que nos va a estar contando un poco de ese producto, de lo que viene después de que Google y muchos otros fabricantes hagan por fin la cristiana cultura de las cookies. ¿Y qué va a pasar después de que ya no tengo información
uno a uno del usuario, sino que tengo unas ideas generales de quién es esa persona, por la fecha en la que lo adquirí, por la cohorte a la que pertenece, por los eventos que realiza, sin necesariamente saber qué es Darío, o qué es Caterina, o qué es una persona específica, pero que igual puedo entender su comportamiento y las generalidades de lo que pasa en su interacción conmigo. Perfecto. Entonces, si quieres, Darío, siguiente. Y vamos a hablar de 4 modelos específicamente. Ahorita vamos a ver cuáles de ellos ya viven dentro de GA4 y cuáles podemos trabajar de la mano de desarrollo personalizado para nuestros clientes. El primero de ellos es retención y churn. El churn está apuntando a un término o a un concepto que es cómo puedo hacer más fieles, cómo puedo retener a la base de usuarios que ya tengo. ¿Por qué? Porque pues, es mucho más costoso, hasta 5 veces más costoso, traer un nuevo cliente que retener un cliente existente. Entonces no se trata únicamente de poder tener la capacidad de saber con cierta probabilidad cuáles de nuestros usuarios van a dejar de utilizar nuestra aplicación, a consumir nuestros contenidos, a comprar nuestros productos, sino también tener la capacidad de reaccionar frente a esto. Y normalmente lo más importante que pasa por este tipo de modelos es poder reaccionar con tiempo suficiente para tomar las acciones precisas para poder evitar que eso pase. ¿Cómo se hace normalmente un modelo de churn o cómo, por ejemplo, Google utiliza mucha información de cómo consumimos contenido para hacerlo? Está basado en poder tener una buena marcación, en poder saber cuándo un usuario no va a regresar, basándonos en otras interacciones similares, en usuarios similares que tampoco han regresado después de consumir o comprar un producto, y tener la capacidad principalmente de poder integrar fuentes de datos de otras áreas del negocio. Por ejemplo, un caso que está muy asociado a telco. Cuando una persona está insatisfecha con su plan de datos o con su plan de voz, normalmente hay signos que nos permiten detectar que eso pasa antes de que el usuario llame directamente a cancelar su servicio. La cantidad de llamadas que ha hecho al servicio, al call center, por ejemplo, el hecho de que normalmente se pasa de su cantidad de gigas consumidas, el hecho de que ha puesto una queja, de que no volvió a entrar a la página, de que eliminó la aplicación que tenía de nuestro servicio, etcétera. Y son signos que, vistos de forma aislada, puede ser que todavía no nos lleven a ese panorama, pero entonces volvemos a lo que hablábamos al inicio, que nos mencionaba Darío, y es la clave está en poder integrar esas fuentes de información para poder dar este tipo de respuestas. Entonces, eso es retención y churn, uno de los modelos que ya, de hecho, podemos tener una primera base de esto en GA4 y ahorita lo veremos con Samuel. Siguiente, Darío. Segmentos dinámicos. Segmentos los conocemos, creo que todos los que hemos utilizado herramientas de analítica sabemos que Google Analytics hace mucho tiempo incorpora la capacidad de poder segmentar a los usuarios de acuerdo a diferentes criterios, a qué consume, quién es, algunos geográficos, demográficos, incluso si tenemos la capacidad de integrar otras fuentes de datos como importar información hacia Google Analytics, pueden ser incluso más calificativos del usuario de quién es. Pero lo más importante de esos segmentos es que nunca sean una foto, que nunca sean algo estático y que Darío, independiente de que cumpla más adelante más años y que tenga otros propósitos diferentes en la vida, lo sigamos categorizando de la misma forma, sino que tengamos la capacidad de descubrir cuándo hay cambios en el comportamiento y tener la capacidad de mover una persona, un sujeto, un grupo de sujetos a otras condiciones diferentes de cómo nos relacionamos con él. Y para eso es clave 3 cosas. La primera, tener la capacidad no únicamente de conocer en qué momento de compra se encuentra el usuario, sino tener también la capacidad de predecir en qué otro momento va a estar de su ciclo de vida. Es decir, ya conoce mi marca, bien, ya me compró, ¿cuál es la siguiente acción que va a realizar ese usuario? Y esa siguiente acción o siguiente mejor acción o siguiente mejor oferta también puede ser visto así, es la que nos permite poder reorganizar a esos usuarios de acuerdo a nuestro portafolio de productos o nuestro portafolio de contenidos para darle finalmente siempre, la finalidad casi siempre de estos modelos es poder personalizar mucho mejor la interacción que podamos tener nosotros como marca hacia el usuario final. Y esos segmentos dinámicos, súmenle, hagan
tenerlo, sino para saber qué tipo de usuario es. Porque sabiendo qué tipo de usuario es, qué tipo de cosas está interesado en su relación conmigo, es mucho más fácil que yo pueda poner a un tercero a que le entregue algo que sí va a hacer que ese usuario pues se mantenga siendo un usuario fiel de nuestra marca. Siguiente. Y la siguiente capa de esa es poder predecir, por ejemplo, qué tan ágil es el negocio respondiendo a unos KPIs específicos, cumpliendo unas metas de negocio. Y esto cambia un poco el paradigma de reportar lo vencido. Entonces yo cojo Google Analytics, descargo todos mis datos o simplemente hago un informe en Data Studio para ver qué fue lo que pasó, sino tener la capacidad de ver qué va a pasar. Y si ese qué va a pasar está por debajo de mis objetivos de negocio, ¿qué tengo yo que hacer para que, por ejemplo, mi porcentaje de rebote, la cantidad de compras, la cantidad de usuarios, la cantidad de eventos que se están realizando sobre un contenido, pues poder llegar a ese nivel que me está pidiendo el negocio? Entonces, para esto es simplemente tener la capacidad de poder relacionar mis métricas actuales con otras fuentes de negocio para ver si en mi planeación, bien sea mensual, anual, trimestral, como sea que tengamos esa planeación, voy a alcanzar los KPIs que me estoy proponiendo. Esa es la siguiente capa. Y ya la última es, tengo a mi usuario que puede irse, o tengo a mi usuario que no sabemos si tiene una tan buena relación. Siguiente, por favor. Sé qué segmento es, sé cuál es la posible siguiente acción que va a cumplir conmigo, y ahora es tener la capacidad de saber qué ofrecerle. ¿Qué ofrecerle? No únicamente en un siguiente momento posible de compra, sino también en cualquier otro momento de la relación. Vaya a comprar, vaya a consumir un contenido o vaya simplemente a buscar un nuevo elemento que me pueda servir para ofrecerle algo diferente en esa relación. Y ahí hay dos cosas, y es la primera, como no siempre estamos vendiendo, a veces también estamos simplemente conversando con nuestro cliente, enviándole información interesante, es qué tipos de contenidos está ese usuario realmente dispuesto a consumir versus qué otras cosas de mi portafolio puedo ofrecerle que hagan clic con el momento de vida en el que se encuentra. Esos son, digamos, los cuatro principales modelos que nosotros tenemos dentro de esos marketing engines. Ahorita vamos a comenzar a ver cómo se integran dentro de este nuevo, no tan nuevo, digamos que hay algunas marcas que puede ser que ya lo estén utilizando, GA4, que sigue estando en beta, en ese sentido nuevo, pero que pronto ya estará en su versión final y que muchas marcas comenzarán a adoptarlo de forma más masiva. Bien, siguiente, yo creo que ahí ya le damos paso a comenzar a pensar en cómo armamos esos cuatro motores, que son esos modelos, para obtener y para ofrecer una personalización de esa experiencia de usuario. Entonces vamos a hablar inicialmente, digamos, saliéndonos un poco de este panorama que tiene que ver con los datos y que tiene que ver con modelos, a comenzar a pensar que todo esto está puesto bajo una premisa y es mejorar la experiencia del usuario. Todo lo que hagamos en cuanto a datos, en cuanto a modelos, está pensado en cómo tenemos una mejor relación. Siguiente, por favor. Y de ahí la importancia que siempre nosotros resaltamos cada vez que podemos de pensar en interacción, de pensar en ese diseño de interacción antes de pensar en cualquier solución final. Porque finalmente, estas son palabras de Don Norman, que para quienes no lo conocen es el creador del concepto de User-Centered Design. Todas las interacciones que una persona, un cliente, haga con nuestro producto, con nuestra marca, todo es User Experience. Y todo lo que nosotros ponemos que está brandeado con quiénes somos, con nuestra marca, es unas relaciones, nosotros hablándole, bien sea de un producto, de un contenido, al usuario. Entonces, el objetivo final de todos estos modelos y el objetivo final de saber, de ser muy buenos y muy expertos con los datos, no es tener una app bonita, no es tener un website bonito, es poder tener un ecosistema sobre el que creamos relaciones de largo plazo. Siguiente, por favor. Y para eso, pues nosotros creemos en que todo el pensamiento debe estar basado en datos. Entonces hablamos de Data Thinking, que es la conjunción entre dos mundos, que es el Design Thinking, que no solo inventó Grupo 2, pero que lo usamos bastante bien, con la ciencia de datos para llevar
realmente pues soluciones estratégicas y creativas que nos permitan poner productos maravillosamente diseñados al servicio de un objetivo de negocio, de vender más, de comunicar mejor, de tener mejores bases de usuarios, de crecer nuestras bases de usuarios. Bien, y es ahí donde nosotros integramos realmente al usuario y lo ponemos en el punto central para entender cómo su comportamiento puede afectar todos esos KPIs que tenemos. Siguiente, por favor. Bien, normalmente para que eso pueda pasar y para que esa integración de datos pues sea exitosa, se necesita la capacidad de tener en un solo lugar, o así los tengamos en múltiples diferentes fuentes de datos, en un solo lugar, tanto datos sobre el comportamiento de los usuarios, qué están haciendo, qué consumen, qué hacen, qué eventos realizan, que eso es básicamente otra forma de decir Google Analytics, con atributos de esas personas. Los atributos de las personas, por razones de confidencialidad, por políticas de Google, por muchas otras razones, pues normalmente no viven directamente en Google Analytics. Sabemos que de pronto tenemos nuestro CRM donde ahí vive esa información más específica del usuario, o tenemos nuestra base de ventas donde de pronto conocemos otros atributos del usuario y es como, por ejemplo, cómo se comporta con respecto a mí. Y es cuando yo tengo la capacidad de tener un CDP, que es un Customer Data Platform, donde viven todos esos datos, donde tengo la capacidad, ahí sí, de comenzar a tener todos estos modelos de los que estamos hablando. Poder tener un Data Customer Journey, que es básico, graficar esa información, saber ese journey más o menos a cuáles otros se parece, entonces ya tengo segmentación, saber de esa segmentación qué puedo ofrecer de mi portafolio de productos, recomendación. De ese portafolio de productos no me interesó nada, entonces el cliente se va a ir, churn. Saber qué de todo lo que yo le estoy diciendo al usuario es lo que está haciendo más clic y más impacto en finalmente sus KPIs, que es atribución, y finalmente la capacidad de optimizar todo eso de ahí hacia arriba, que son los modelos enfocados en optimización. Al final, ¿cómo se usa esto? Digamos que los modelos por sí mismos, por más de que son ganancias, no son nada si no se ponen de cara a un accionable. Y es poder, los 4 accionables que ponemos acá, es poder dar una mejor asistencia, dar servicios priorizados hacia nuestros usuarios, tener asesoramiento o servicio al cliente a la medida. Y finalmente creo que el que más se conecta con todos estos temas que vamos a estar hablando acá, Smart Campaigns, es decir, campañas inteligentes que están pensadas en todo esto anterior que acabamos de mencionar y que con mucha mayor probabilidad van a funcionar en nuestra interacción con el cliente que una campaña genérica que está apuntada a un segmento súper amplio de clientes y que puede o no tener un buen porcentaje de conversión. Para esto, pues nosotros tenemos dentro de ese acervo de modelos, siguiente por favor, uno específicamente que queremos mucho y que hemos trabajado mucho, que se llama Max React, y es la unión de todo esto que está acá. De hecho, me voy a robar un momentico la pantalla para hacer una conjunción entre todos esos modelos para que podamos ver no solamente la vista general de clientes, sino también momentos específicos de la relación de esos usuarios. Entonces aquí en pantalla van a ver un segmento específico de usuarios y aquí llegamos, me voy a volver un poquito, aquí llegamos a este segmento específico de usuarios 100% desde toda la información que tenemos de Google Analytics, cómo traemos esa fuente, cómo comenzamos a identificar patrones de comportamiento dentro de esos usuarios y cómo puedo comenzar a estimar el tamaño de una audiencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo en una base de datos que tenemos que todos estos usuarios, 202,000 usuarios, pertenecen a un segmento 3. Yo no sé si ese segmento 3 se llama A, B o C, o si son compradores muy fieles o no, de pronto eso ya lo puedo ver más adelante, pero sí sé que todas las personas que pertenecen a este segmento 3 se parecen entre sus interacciones, entre cómo consumen contenidos, entre cómo se relacionan conmigo, son muy similares entre sí. Aquí estoy viendo 10 interacciones que realizan esos usuarios. Podría ver todas las interacciones que realizan los usuarios. Un segundito ahí mientras carga. Probablemente se desconectó de la fuente. ¿Sí? Ah, no. Ahí está. Ahí estaba. Entonces, todas las interacciones que realiza ese usuario son un montón de eventos que probablemente para mí en este momento pueden ser no tan inteligibles.
no son tan fáciles de analizar. O puedo tener un detalle menor de 30, 20, 10 interacciones que pueden ser suficientes para analizar a esos mismos usuarios cómo se relacionan conmigo. Digamos que puede ser que muchos de esos eventos estén encaminados a que conozca mejor la marca, a que entienda posibles usos de mis productos, a que conozca las últimas noticias que pueden estar interesado con respecto a la industria o a lo que estamos hablando. Pero yo quisiera que esos 202.000 usuarios todos realizaran este evento que se llama ver producto. Y ver producto probablemente es el paso justamente anterior a la compra. Yo quiero que muchos de esos usuarios pasen por ahí. Y para mí eso es una conversión de valor. Esa conversión, nosotros dentro de este acervo de modelos que llamamos Map Reaction, lo que hacemos es dos cosas principalmente. La primera, saber la probabilidad de compra de ese usuario, lo que llamamos Purchase Prediction. Y la segunda, tener la capacidad de saber cuál es el valor de vida de ese usuario con respecto a todo su potencial de compra en la marca. Y aquí me dice que de todas esas personas, 202.000, tengo tres tipos de audiencias. Tengo la audiencia A, B. Nosotros calificamos a las audiencias por letras de forma tal que la A son nuestros mejores clientes, la B son clientes intermedios y la C son clientes que de pronto están hasta ahora conociéndonos o que no tienen tanto valor todavía para nosotros. Y me dice, usted dentro de esos 202.000 tiene 3.000 usuarios que pertenecen a la audiencia AB. ¿Y qué es eso? Quiere decir que son usuarios que tienen un alto valor, un alto Lifetime Customer Value, ya vamos a ver quiénes son, y que tienen una probabilidad media de comprarle. Sé que no son muchos, sé que son solamente 3.000 de esos 202.000 que teníamos al otro lado, pero ¿qué pasa cuando yo tengo la capacidad de tomar estas audiencias, exportarlas y llevarlas de pronto allá directamente a mi plataforma de medios? Llámese como se llame, DV360, Google Ads, Facebook Ads, lo que sea. Y esos 3.076 personas, informarles o entregarles un mensaje directo, específico, que adicional a eso esté informado de qué es lo que probablemente ese usuario quiere. Pues, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una campaña muchísimo más efectiva con un CTR de conversión, bien sea para leads o para simplemente impresiones o clics hacia mi sitio, mucho más efectiva que si hiciera la misma campaña, pero para los 202.000 usuarios del segmento gigante que tenía. Esa es una forma, eso es un ejemplo que queríamos mostrarles de cómo a engranar todos esos pequeños modelos, engranar todos esos pequeños insights en un solo lugar y no solamente engranarlos y que tenga información o insights acerca de quiénes son, sino lo más importante, poder accionar sobre esas personas, accionar sobre esas audiencias para obtener un resultado concreto. Entonces, en este caso, yo puedo, si quiero, exportar esa audiencia como les contaba y llevármela y ejecutar de una vez esa campaña. Le devuelvo el control de la presentación a Darío y ya con eso digamos que cerramos este primer capítulo de Marketing Engines que básicamente repasando hemos hablado de nuestra estrategia de datos, cómo la hacemos, que nos lo explicó Darío, los diferentes tipos de modelos y cuál es nuestra visión acerca de la madurez del cliente, que quisiéramos que todos nuestros clientes hoy en día estuviéramos en el 5º nivel con marketing automatizado y finalmente pues hablamos de cómo ir engranando todos esos pequeños elementos en un solo lugar para pues entender mucho mejor al usuario en el centro, entender su comportamiento y activar todos esos insights maravillosos que nos dan los modelos. Bien, creo que aquí ya cerramos entonces. El siguiente y ya le vamos a dar la palabra a Samuel Yáñez. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Alejo. Bueno, muy buena tarde a todos. Primeramente, gracias por sumarse a este tiempo. Sabemos que en algunos de sus países ya es un poco tarde. Pero bueno, vamos a revisar un poco en contexto general qué es GA4. Y cabe mencionar que GA4 no es una nueva plataforma, es una evolución, ¿no?, de Universal Analytics, que es la plataforma actual que tenemos. Y vamos a seguir en el mismo modelo de comercialización, en donde tenemos la versión gratuita, la versión de libre acceso, pero también tendremos una versión Enterprise, que es una versión de pago. Para fines prácticos en esta sesión, veremos de forma general cuál es el enfoque y los principales features que va a tener esta plataforma.
Entonces, agradecer si podemos navegar hacia el siguiente slide, por favor. Y marcando un poco los antecedentes de por qué esto, vemos que el marketing digital está evolucionando en distintas formas, ¿no? Principalmente, el journey de los usuarios es mucho más holístico. Aquí, como un ejemplo, para realizar la renta de un auto, aproximadamente un usuario tiene 900 puntos de contacto, 900 interacciones digitales antes de tomar una decisión. También ya no solamente podemos hablar de un solo dispositivo, navegación en el móvil o navegación en la desktop, sino que también es una navegación que involucra multiplataformas, ¿no? Entonces, el 75% de los usuarios adultos en línea comienzan una actividad en un dispositivo y terminan en otro dispositivo. Esto es muy común y es un comportamiento que podemos ver muy típico, sobre todo cuando tenemos eventos en temporadas navideñas o en temporadas como Black Friday, ¿no? En México tenemos algo que llamamos el Buen Fin, en el que la navegación y la búsqueda comienza online y a veces termina offline, o inclusive empieza offline y termina online, ¿no? Y bueno, un usuario, el poder de un usuario omnicanal, un usuario que tiene la capacidad de tener distintos puntos de contacto, tiene un valor al final mucho más amplio que un usuario que no lo tiene. 3 veces más, ¿no? El lifetime value de este usuario va a tender a ser mucho mayor. Entonces, si podemos navegar a la siguiente slide, por favor. Y bueno, también los límites entre web y mobile se están rompiendo. Y esto es una característica que marcaba mucho a lo que era la versión de Universal Analytics, en la que en un inicio se enfocaba mucho en la parte web, la navegación web, pero ahora vemos que en esta encuesta, este source con información de Google y de Ipsos del 2019, nos dice que el 50% de los usuarios de teléfonos inteligentes son mucho más propensos a utilizar el sitio móvil de una empresa que a descargar una aplicación. Entonces, cada vez esas barreras entre la descarga de una aplicación o la navegación web se diluyen cada vez más y ya hay poca distinción, ¿no? Ya hay sitios móviles que tienen todas las funcionalidades o funcionalidades muy similares a los que podría ser una aplicación y cumplen las funciones principales de interacción con el usuario, generación de leads, brindar información. Entonces, cada vez esas barreras se diluyen más y, por lo tanto, vamos a necesitar una medición más holística que no solamente se centre en un solo dispositivo. Si podemos acompañarnos al siguiente slide, por favor. Y estos cambios han demandado que la privacidad sea eje central en la narrativa de las principales plataformas de analítica y plataformas de media. Hemos visto legislaciones cada vez más rigurosas. En 2018 llegó la legislación GDPR en Europa, CCPA en 2019-20 en California y el año pasado el GPD en Brasil. Estas legislaciones, reitero, tienen como su principal objetivo regular o legislar sobre la manera en que las plataformas recolectamos datos sobre los usuarios y darles el poder a los usuarios para elegir qué datos van a ser recolectados de ellos. Entonces, estamos enfrentándonos a un ecosistema con usuarios cada vez más exigentes sobre la forma en que usamos los datos y recolectamos datos y, por consiguiente, un pilar importante del desarrollo de nuestras plataformas y sobre todo de Google Analytics como plataforma tiene que ser la privacidad, la transparencia y la capacidad de brindarle al usuario esta elección sobre qué se va a recolectar de él. Por favor, si podemos ir al siguiente slide. Y bueno, aquí tenemos unas estadísticas que nos marcan un poco sobre las tendencias de una cultura basada en datos. Y estas estadísticas fueron tomadas de líderes de opiniones, de principales advertisers, gente que se enfoca en el campo de marketing digital, y el 63% en esta encuesta, que me parece que fue en 2018, es una encuesta realizada por Google y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos dice que de los responsables de marketing y los principales advertisers, esta encuesta en Estados Unidos, consiguen que la utilización de KPIs en medición para su toma de decisiones les ayuda a desarrollar una visión completa e integral del cliente. En esta misma encuesta, el 73% de los líderes de marketing comentó que invierten en aprendizaje automático, en herramientas basadas en Machine Learning, y lo cual les ha ayudado a tomar
han cambiado más del 10% del tiempo que antes invertían en activación manual, optimización manual, en generar insights que les permitan tener un mejor conocimiento sobre sus clientes, sobre el journey de sus usuarios y tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Y en esta misma encuesta, el 60% también de los líderes de marketing en estas empresas, los responsables, creen que una atribución basada en datos es esencial para comprender el recorrido completo de los usuarios y, reitero, tomar decisiones de mucho más valor. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, como les comenté en un inicio, la idea aquí no es profundizar, no es de forma granular en las características, porque para eso se abordará después o con todo gusto les podrá ayudar a contestar, pero sí quiero tocar los principales pilares que comprenden lo que va a ser GA4. Principalmente está la escalabilidad. También estamos abordando una medición responsable y duradera, como mencionamos, basada en la privacidad del usuario y first party data, ¿no? Sabemos que los datos de primera mano, los first party data, van a ser esenciales en el futuro de la analítica y de la media, como lo queremos abordar. Y el pasado 3 de marzo, Google lanzó una declaración en un post en el que decía o menciona que se va a unir a tantos navegadores como Edge, como Mozilla, en la deprecación de las cookies de terceros, ¿no? Esto no va a suceder de forma inmediata, va a ser un journey, ¿no? Va a ser un camino que vamos a recorrer, pero para 2022 se está planeando que el tracking, ¿no? de usuarios en el navegador, en el browser de Chrome, y la obtención de third-party data va a ser deprecado. Entonces, estamos navegando hacia un mundo en el que va a haber menos cookies o no va a haber cookies y vamos a tener que medir de forma responsable, con el permiso de los usuarios, y con base a la data digamos, de primera mano de usuarios que obtengamos, poder modelar, hacer modelos, como un poco lo que nos hablaba Alejo en los slides anteriores, que nos permitan predecir el churn rate, el lifetime value y otros outcomes que nos servirán, pero con base al modelaje y con base a respetar la privacidad del usuario. También uno de los pilares de GA4 es proporcionar predicciones inteligentes mucho más precisas y sobre todo un impacto directo en los OKRs o KPIs de negocio de nuestros clientes. Creemos que si no tenemos un impacto en estos KPIs, no estamos haciendo nada. Si podemos ir a las siguientes slides, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los features generales. El gran cambio, el principal cambio que estamos viendo en GA4 de la versión actual de Universal Analytics es que estamos pasando de una medición basada en sesiones con un poco de muestreo dependiendo la cantidad de datos que se estén midiendo y con una flexibilidad limitada hacia una medición basada en eventos. Esto es un cambio drástico, pero muy importante, pero que va a tener impactos muy positivos porque vamos, reitero, poder entender de mejor forma el journey del usuario, ¿no? Ya no creemos que la medición basada en sesiones es muy limitada y en cambio una medición basada en eventos nos permite tener una medición multidispositivo que también vamos a ver en los próximos slides, ¿no? Reitero, medición cross-plataformas me refiero que vamos a poder medir plataformas de marketing Google Ads, plataformas programáticas, inclusive tener datos obtenidos de CRMs, de otras plataformas y tener una medición mucho más holística y que vaya a través de los dispositivos, no se centre solamente en un dispositivo. Vamos a tener capacidad de muestreo, de medición sin muestreo y límites mucho más altos, ¿no? Para ello. Y sobre todo un análisis mucho más flexible y mucho más personalizado. Esto nos va a brindar la posibilidad de escalar nuestro negocio. Si vamos al siguiente slide, por favor. Y sobre todo una medición mucho más duradera, ¿no? Estamos pensando en el diseño de esta plataforma de GA4 que actualmente se encuentra en una fase beta. Todavía no tenemos fechas definidas, pero estamos pensando que la liberación total de la plataforma, es decir, que ya no sea beta, sino que sea una plataforma completamente liberada con todos los features y características, sucederá a finales de este año. Entonces, en este diseño, este journey,
timeline en el que hemos diseñado, hemos añadido features, hemos probado. La base central es el cumplimiento de las nuevas legislaciones y sobre todo la gestión de datos respetando la privacidad del usuario. Esto es importante y esto nos va a permitir que sea una plataforma duradera en el transcurso del tiempo. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, cuando hablábamos de que uno de los pilares de esta plataforma era una predicción inteligente, es que si bien en Universal Analytics teníamos ciertas automatizaciones y opciones para customizar los reportes y sobre todo en tener una medición que nos dieran insights más ad hoc a lo que nuestro negocio estuviera buscando, con la nueva versión de GA4 estamos buscando apalancarnos a través del aprendizaje automático o machine learning que Google ha desarrollado en los últimos años y poder tener predicciones mucho más certeras. No solamente tener reportes customizados o automatizaciones de reportes, sino tener predicción, ¿no? Enfocarnos mucho en la predicción y sobre todo tener información sobre el lenguaje natural, una medición automatizada de eventos y una información automatizada y personalizada. Vamos a depender mucho y vamos a incorporar muchas herramientas y features de aprendizaje automatizado dentro de esta nueva, no quiero decir nueva plataforma porque es una evolución, pero en esta nueva versión de Analytics, GA4. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, algo que es a destacar es que en las versiones anteriores la conectividad y sobre todo en la versión gratuita era limitada. Conectividad hablando de plataformas de media, ¿no? Teníamos cierta conectividad con Google Ads, pero cuando queríamos hablar en la versión gratuita, conectar con la suite de GMP, ¿no? La suite programática, teníamos ciertas limitaciones. También la exportación de datos vía BigQuery no existía en la versión gratuita y la versión Enterprise teníamos ciertas limitaciones. Bueno, el impacto que queremos buscar con nuestra nueva versión de GA4 es que haya una conectividad total y un acceso a exportación de datos vía BigQuery para todos desde las versiones gratuitas. Entonces, esta es una gran noticia porque estamos vislumbrando un futuro de una plataforma que sea, que se pueda conectar a toda la suite de programática de Google Ads, y no solamente a las plataformas de Google, sino que también vía API tenemos conectividad con otras plataformas, CRMs y otras plataformas programáticas para tener una medición mucho más clara y sobre todo capacidad de activación en otras plataformas. Y bueno, algo muy importante también es la atribución basada en datos. En la versión actual teníamos una atribución basada en reglas principalmente. Sí podíamos modelar ciertas atribuciones en datos, pero era limitado. Y ahora principalmente entendemos que el journey del usuario no es plano, es un journey que tiene muchos puntos de contacto en distintos momentos, y esto requiere una atribución que sea completamente basada en datos y no en reglas. Entonces, esta va a ser una característica muy importante de GA4 que va a traer grandes beneficios y un impacto directo a sus negocios. Podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, aquí podemos ejemplificar un poco lo que mencionaba en los slides anteriores. Vamos a poder medir al usuario desde distintos puntos, ¿no? Desde las señales de conexión de Google. Sabemos que hay usuarios que podemos hacer tracking o rastrearlos, ¿no? De forma, obviamente, segura y buscando cumplir con las legislaciones de privacidad, si el usuario accede y si el usuario nos da su consentimiento para hacerlo, pero sabemos que vamos a poder tener distintas señales de las plataformas de Google en las que vamos a poder identificar al usuario. Se puede medir también el usuario, como en este ejemplo, a través de un User ID, y también identificar los dispositivos para eliminar la duplicidad. Es importante tener una medición de duplicidad de dispositivos para no multiplicar los eventos que vamos a estar midiendo. Y esto lo vamos a poder hacer a través de GA4. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, esto reitera un poco lo anterior, que es el recorrido del usuario tanto en aplicaciones como en web. Anteriormente teníamos que recurrir sobre todo a Firebase, ¿no? Para complementar esa medición. Y también se liberó una versión de Universal Analytics, en la cual sí incorporaba también medición vía la app, pero esta plataforma, esta nueva versión de Google Analytics GA4 va a contemplar que sea app y sea web.
¿no? O sea, que tengamos toda la medición completa sin necesidad de tener que recurrir a otras plataformas para medir la parte de aplicaciones. El siguiente slide, por favor. Y bueno, sobre todo esto es un punto muy importante, ¿no? Poder generar listas de audiencias que estén basadas en usuarios conectados y que sepamos que esos usuarios los vamos a poder identificar ya sea por las señales de Google, ya sea por un User ID o ya sea por un ID de dispositivo, hagamos match con esa información y podamos llegar a insights mucho más precisos. Algo muy importante mencionar que me parece interesante es con la conectividad que vamos a tener con BigQuery, vamos a poder obtener datos de usuarios offline y estos datos hacer match con la información que tenemos de estos mismos usuarios online, ¿no? Esto es algo que ya se puede hacer, pero con la conectividad que nos va a dar BigQuery desde la versión básica, va a ser mucho más fácil de hacerlo. Como un claro ejemplo, podemos extraer datos de un CRM, estos datos vía BigQuery como medio de transporte, conectarlos y hacer el customer match con los datos de este mismo usuario online y poder desarrollar un poco algunos de los modelos que les habló Alejo, pero va a ser mucho más fácil. Si bien ya lo podemos hacer, va a ser mucho, mucho más sencillo y vamos a tener una medición holística del usuario, tanto offline como online. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Y bueno, esto va a redituar completamente en el retorno de la inversión publicitaria, utilizando una medición en la que vamos a tener datos offline, datos de plataformas de marketing digital como Google Ads, plataformas programáticas como puede ser el DSP, que es DV360, en nuestra suite de GMP, datos del CRM, una infinidad de datos. Esto nos va a brindar un retorno a nuestra inversión mucho más preciso, mucho más importante y más grande, al tener esta posibilidad de identificar al usuario en todos sus puntos de contacto, en todas las plataformas que utiliza, en todos los dispositivos por los que navega y poder activar también en muchas plataformas de media, no solamente en una. El siguiente slide, por favor. Bueno, me parece que aquí estamos, bueno, esa parte concluye la parte de mi participación aquí. Como mensaje, me gustaría mencionar algo muy importante que, como les comenté, esta versión aún se encuentra en beta y estamos esperando que para finales de 2021 se pueda liberar. No tenemos una fecha precisa, pero una recomendación que ahora el equipo les va a brindar, el equipo de Grupo DOT, es que comencemos a tener una medición alterna a la versión de Universal Analytics. Ya pueden comenzar a medir a través del dual tagging, poder comenzar a recabar datos y llevarlos a GA4 y a la par, o sea, no significa que apaguen Universal Analytics, pero a la par tener esa medición y estar listos para cuando se haga la liberación completa. Ya se puede hacer, les invito que comiencen a hacerlo, que se comiencen a preparar. Aquí tenemos a los expertos de Grupo DOT que les van a poder ayudar. Y bueno, esto es algo que viene y creemos que es el futuro que estamos como Google siendo responsables y abordando el futuro de la medición de una manera responsable y creemos que juntos podemos navegar hacia un muy buen puerto. Va a ser una aventura muy, muy interesante y sobre todo basada en el cuidado de la privacidad del usuario. Muchas gracias por el tiempo y los dejo con Alejo. Muchas gracias, Samuel. Y sí, justamente una vez anclándonos en ese punto que acabas de comentar, la idea es que por más que GA4 en este momento sigue siendo una beta, es importante comenzar a recopilar información, entender cómo funciona, cómo quedan guardadas esas estructuras de datos en BigQuery, cuáles son las diferencias principales, qué tendríamos que hacer para ajustar nuestra marcación actual que tenemos en Tag Manager hacia una marcación que sea comparable para que pueda vivir también en GA4. Y ese es uno de esos ejemplos que mencionaba ahorita Samuel, y es que a partir de la capacidad, eso que estamos viendo aquí en pantalla, de la capacidad de identificar al dispositivo de forma única y de darle a cada uno de esos dispositivos un ID, pues vamos a pasar de tener esto que es lo que tenemos actualmente, que tengo por un lado los usuarios que usan iOS o que usan Android, que están directamente desde el computador de escritorio, a lo siguiente, la siguiente diapositiva, que es la capacidad de poder entender cuándo hay mezclas y por qué hay mezclas y qué tipos de contenidos son los que el usuario utiliza
cuando salta de un dispositivo a otro y cuál es el viaje entre esos diferentes dispositivos. Y obviamente pues también esto nos va a dar mucho mayor granularidad y control sobre qué tipos de interacciones quiero yo priorizar o qué tipos de contenidos quiero priorizar sobre cada una de esas versiones que tiene mi aplicación o que tiene mi servicio. Siguiendo con las siguientes diapositivas, aquí estamos viendo básicamente diferentes formas de entender qué nos va a traer GA4. Vamos a tener públicos predictivos. Es decir, vamos a tener no solamente la capacidad de generar nuestros propios segmentos a partir de inteligencia, de business intelligence, de análisis propio de nuestros consultores, sino que también vamos a tener la capacidad de que Google nos sugiera públicos predictivos a partir de comportamientos inteligentes. Por ejemplo, los usuarios que en los últimos 7 días te han comprado, pero que aparte de eso consumen tus contenidos. Los usuarios que en los últimos 7 días han sido los más fieles. Y diferentes formas de interpretar a los usuarios. Ahorita vamos a ver que si bien estas son las audiencias predictivas, también vamos a tener la capacidad de tener audiencias que se disparan o se crean o se retroalimentan a partir de diferentes eventos que pueda realizar ese usuario. Siguiente, por favor. Como lo mencionó ya Samuel, pero quisiera reiterarlo porque creo que es uno de los puntos más importantes quizá para poder tener ese CDP, poder tener esa mezcla de fuentes de información y como lo hablamos al inicio del evento, poder comenzar a hacer modelos. Por primera vez BigQuery va a estar gratuito y todos los datos brutos de Google Analytics van a ser gratuitos para cualquier tipo de uso de GA4, bien sea 360 o no. Y eso lo que nos va a permitir entonces es poder tener acceso a esa información, utilizarla, consultarla, exportarla, almacenarla de forma separada, pero principalmente combinar datos externos con datos de Google Analytics para tener muchos mejores resultados y finalmente pues poder activar todos esos insights y todo ese análisis en las plataformas que son las que nos van a permitir bien sea comunicar externamente o optimizar nuestro sitio o incluso fuentes externas de negocio para poder bajar ese usuario del online al offline y viceversa también. Siguiente, por favor. Y ya con esto acabamos. Esto tiene que ver con las audiencias basadas en triggers. ¿Qué son las audiencias basadas en triggers? Es poder tener audiencias que nos permitan crear listas, segmentos o audiencias destinadas a plataformas de comunicación con diferentes criterios, con criterios, por ejemplo, de que realizó un evento, con el criterio de que son las audiencias más fieles, son las audiencias más valiosas. Y lo primero es que vamos a tener la capacidad de activar un evento específico de conversión, por ejemplo, un objetivo, una conversión, una compra, basándonos también no solamente en el recuento de las sesiones, que era lo que hacíamos antes, sino de cómo se comportan con respecto a esos objetivos de negocio. Vamos a poder activar también un evento específico cuando un usuario cruce, por ejemplo, un valor en el tiempo de vida, en el valor de vida de ese cliente, en el CLV que veíamos ahorita en Max Reaction. Cuando un usuario se convierta por fin en un usuario valioso para nosotros, vamos a poder pasarlo automáticamente a otra audiencia diferente y comenzar a comunicarle también de una forma también diferente. Vamos a poder también aprovechar las audiencias basadas en Machine Learning, que son audiencias que, por ejemplo, nos reúnan en una sola listado aquellos que mejor compran, que más pagan, que aceptan nuestras recomendaciones de oferta, que no han sido churn y diferentes otros criterios para poder utilizar de forma automática estas audiencias. Y también muy importante poder no tener comunicación duplicada, que un usuario que se encuentra en una audiencia específica no le llegue comunicación que no sea pertinente para él. Y para eso, pues, utilizar nuestros criterios personalizados para poder definir la lógica con la que van a trabajar y con la que se van a sincronizar cada una de esas audiencias. Bien, hasta acá digamos que son los beneficios generales que tienen que ver con GA4. GA4 lo estamos viendo dentro de esos marketing engines que vienen no solamente para lo que resta de este año en la activación de su beta, sino para el próximo año, y que todo esto finalmente vive y tiene sentido desde la mezcla de fuentes de información, desde la capacidad de activar esos insights, desde la capacidad también de transmitir todo este conocimiento a nuestros equipos, de trabajar de la mano de expertos que saben de esos temas, que nos pueden guiar muy rápido en la transformación que implica
poner a trabajar estas plataformas. Y pues sobre todo, como lo decía ahorita Samuel, no esperar a que esto ya sea una versión definitiva para entenderlo, comenzar a utilizarlo y comenzar a sacarle todo el provecho. Ya están activas, por ejemplo, las audiencias y los primeros modelos como los de churn y los de segmentación, que con 28 días de datos nos van a comenzar a arrojar información. Entonces es importante comenzar a recopilar ese acervo, tener un histórico de datos y comenzar a preparar a nuestros diferentes negocios y marcas para que estemos todos listos a poner en práctica estos modelos que nos van a permitir mejores resultados en nuestro marketing día a día. Eso es, le devuelvo entonces la palabra a Darío para que hagamos el cierre y para que miremos si alguien tiene alguna pregunta y la podamos responder entre Samuel y yo. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejo. Quería ver, creo que en el chat se está presentando. Ah, bueno, no, pero no eran preguntas, no eran preguntas dirigidas. Creo que no hay ninguna pregunta. No sé si alguien de la audiencia quiere poner por el chat o quiere preguntarle directamente a Alejo o a Samuel algo. Parece que no. Alejo, ¿te entendieron muy bien o no te entendieron nada? Bueno, entonces, sin más, quiero nuevamente agradecerles a todos por estar en este espacio con nosotros. Esperamos que haya sido un espacio de valor, esperamos que hayan aprendido y si volvemos a lo que queríamos hacer desde el comienzo, que a la luz de todo esto que vieron, digamos, la revisión profunda que hicimos de herramientas, no olviden que eso igual tiene que estar hilado a cuál es su estrategia de datos y cómo ustedes se van a mantener relevantes para sus clientes. Finalmente, Google pone todas las herramientas que construyen para que ustedes lo puedan hacer, pero esa parte de la carga del sentido de negocio la dan ustedes cuando se sientan y piensan cuáles son los objetivos que quieren lograr este año, dentro de 3 años y los próximos 5 años. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias Samuel, muchísimas gracias Alejandro y a todos por conectarse. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias.